¿Qué harías si descubrieras que esas viejas leyendas que tu abuela te contaba de niño son completamente reales? Para Sebastián, un joven con más coraje que sentido común, esa pregunta estaba a punto de tener una respuesta muy real. Todo comenzó con el cuento de un tesoro mágico, oculto en las profundidades del Bosque Prohibido, un lugar del que se decía que nadie regresaba. Siendo la misma persona, en el pequeño y aislado pueblo de Villarrosa, el bosque no era solo un montón de árboles, era una frontera, una entidad viva y temida que se alzaba como un muro verde y silencioso en el horizonte. Para la mayoría, era un recordatorio de los límites que jamás debían cruzarse. Pero para Sebastián, era una invitación. Para ser justos, la historia de Sebastián no empieza con él, sino con su abuela, Elena. Ella era una mujer de ojos chispeantes y manos arrugadas por el tiempo, una tejedora de historias tan vívidas que casi podías oler la tierra húmeda del bosque en sus palabras. Cada tarde, mientras el sol se derretía detrás de las montañas, Sebastián se sentaba a sus pies, absorbiendo relatos que a los otros niños del pueblo les daban pavor. Villarrosa era un lugar de tradiciones y miedos heredados, y el más grande de todos era el Bosque Prohibido. Los ancianos juraban que allí el aire era espeso, que los árboles se movían cuando no mirabas y que el silencio tenía una voz capaz de volver loco a cualquiera. Pero la abuela Elena hablaba del bosque de otra manera, no con el terror de los demás, sino con respeto, casi con melancolía. El bosque no es malo, Sebas, le dijo. Solo es antiguo, y guarda secretos que nuestro mundo ya olvidó cómo escuchar. Su historia favorita, la que de verdad encendía la imaginación de Sebastián, era la leyenda del corazón del bosque. Según ella, en el mismísimo centro de esa inmensidad verde, donde nadie de Villarrosa había puesto un pie en generaciones, se hallaba un tesoro de un poder inimaginable. No era oro ni joyas, era algo que ella llamaba la luz primigenia, un fragmento de la primera estrella que cayó a la tierra, un cristal que latía con la vida del bosque y que otorgaba una sabiduría total del mundo natural a quien fuera lo bastante digno de encontrarlo. Hace mucho, mucho tiempo, comenzaba la abuela, y Sebastián se acurrucaba, sabiendo que venía lo mejor, un ancestro nuestro, un hombre tan terco y curioso como tú, se atrevió a buscarlo. Todos le rogaron que no fuera, pero él sintió un llamado que no podía ignorar y se adentró en el bosque. Pasaron semanas, lo dieron por muerto, pero un día, regresó. No traía riquezas, pero sus ojos brillaban con una luz distinta. Ya no era el joven impulsivo que se fue. Decían que su calma apaciguaba a las fieras y que entendía el lenguaje del viento. Dijo que encontró el corazón del bosque, pero que el tesoro no era algo que se pudiera tomar, sino algo que se debía comprender. Desde ese día, nuestra familia es guardiana de esa leyenda, el recuerdo de que el bosque no es un enemigo, sino un guardián. Estas historias eran gasolina para el alma inquieta de Sebastián. Mientras los otros chicos se preocupaban por el campo y las fiestas del pueblo, él se pasaba horas mirando la impenetrable línea de árboles, sintiendo una atracción casi magnética. Su padre, un hombre práctico y severo, odiaba esas fantasías. Son cuentos de viejas, Sebastián, le decía con dureza. Allí solo hay barrancos, animales salvajes y gente que nunca volvió. La única sabiduría que hay en ese bosque es la de la muerte. Tu lugar está aquí, pero las palabras de su padre no podían arrancar lo que su abuela había plantado en él. No era la promesa de poder lo que lo llamaba. Era la necesidad de saber si había algo de verdad en los ojos de su abuela, de descubrir si el mundo era tan pequeño y predecible como todos creían, o si justo al otro lado de esa cortina de hojas, existía una magia esperando. La decisión la tomó una noche de luna llena. Su abuela había fallecido la primavera anterior, y con ella se fue la única persona que entendía su anhelo. Esa noche, ordenando sus cosas, encontró un pequeño diario de cuero. Dentro, con la caligrafía temblorosa de su abuela, había un mapa simple del borde del bosque y una sola frase. La puerta solo se muestra a quien no busca con los ojos. Esa fue la señal. Ya no era una aventura, era un legado. Una forma de honrar a su abuela. Al amanecer, con una mochila con pan, queso, agua y el viejo diario, Sebastián caminó hacia el borde del pueblo. No miró atrás. Sabía que, si lo hacía, el miedo de su familia lo detendría. Con el corazón latiéndole con una mezcla de pavor y euforia, dio el primer paso y fue tragado por la sombra del Bosque Prohibido. El cambio fue instantáneo. Un paso y el mundo de Villarrosa dejó de existir. El aire se hizo más denso, cargado del olor a tierra húmeda, a musgo y a tiempo.
La luz del sol apenas se filtraba, creando focos de luz moteada en el suelo. Y el silencio. No estaba vacío. Estaba lleno de ruidos. El crujido de una rama bajo un peso invisible, el ruido de las hojas como si contaran secretos. Sebastián sintió ese miedo primitivo que te grita que corras. Cada sombra parecía moverse. Recordó las historias de terror de los aldeanos. Viajeros perdidos caminando en círculos hasta el agotamiento. Se aferró a su mochila como si fuera un ancla al mundo que acababa de dejar. Caminó durante horas sin rumbo, adentrándose más y más. El bosque era un laberinto. Los árboles, enormes y cubiertos de musgo, eran todos iguales. No había senderos. Intentó dejar marcas en los troncos, pero al mirar atrás, parecía que la corteza se curaba a sí misma, borrando su rastro. La sensación de ser observado se hizo casi insoportable. No era un animal, era algo más antiguo, más inteligente. Era como si el propio bosque lo estuviera evaluando. Fue entonces cuando recordó la frase de su abuela. La puerta solo se muestra a quien no busca con los ojos. ¿Qué demonios significaba? Había estado usando sus ojos para todo. Quizás ese era el error. Hizo algo radical. Se detuvo, cerró los ojos, respiró hondo, intentando calmar el martilleo en su pecho, y se forzó a escuchar. De verdad, al principio, solo oía su propio pulso. Pero poco a poco, empezó a percibir la sinfonía del bosque. El goteo del agua de una hoja a otra. El lejano repiqueteo de un pájaro carpintero. Y debajo de todo, una vibración casi inaudible, un murmullo grave que parecía venir de la tierra misma. Se concentró en ese murmullo y, con los ojos aún cerrados, empezó a caminar, dejándose guiar por esa extraña resonancia. Tropezó, se rasguñó, pero siguió adelante. Después de un rato, el murmullo se hizo más fuerte, concentrándose en un punto justo delante de él. Abrió los ojos, y se quedó sin aliento. Frente a él se alzaba un roble tan colosal que parecía una torre de madera viviente. Pero lo más increíble era su corteza. En ella se arremolinaban patrones que parecían rostros humanos, como si las almas de generaciones estuvieran atrapadas en la madera. Y en el centro, uno de esos rostros era perfectamente claro. Un anciano con barba de musgo y ojos de nudos oscuros que parecían mirarlo directamente. Sebastián se quedó helado. La madera crujió, y el rostro se movió. Pocos llegan tan lejos, retumbó una voz, no en sus oídos, sino directamente en su mente. Pocos recuerdan cómo escuchar. La mayoría grita y corre. Pero tú escuchas. Dime, hijo de Helena, ¿qué buscas en mi dominio? Sebastián tartamudeó. ¿Cómo sabes el nombre de mi abuela? El árbol soltó una risa que sonó como el crujir de 1000 ramas. Conozco cada hoja que cae. Conocí a Helena cuando era una niña curiosa, igual que tú. Y al ancestro tuyo que vino antes. Veo tu anhelo, pero el anhelo no basta. El conocimiento tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Haré lo que sea necesario, dijo Sebastián, con más firmeza. Las palabras son fáciles, replicó el árbol. Para pasar, debes responder a mis acertijos. 3 preguntas para probar tu mente, tu corazón y tu espíritu. Si fallas, te convertirás en uno más en mi corteza. Sebastián asintió, con el corazón en un puño. Primer acertijo, resonó la voz. Tengo ciudades, pero no casas. Tengo montañas, pero no árboles. Tengo agua, pero no peces. ¿Qué soy? Sebastián pensó. Ciudades sin casas, montañas sin árboles. Era una descripción de algo que representa el mundo, pero no lo es. Sus ojos vieron el diario de su abuela asomando de la mochila. Lo sacó, vio el mapa que ella había dibujado y lo entendió. Un mapa, dijo con seguridad. Un largo silencio. Correcto, dijo la voz. Tu mente es aguda, pero la inteligencia sin compasión es peligrosa. Segundo acertijo, sobre tu corazón. ¿Qué es aquello que, cuanto más das, más grande se vuelve? Esta vez, Sebastián no dudó. La respuesta vino de los recuerdos de su abuela. El amor, respondió suavemente. Una rama del roble se estremeció, dejando caer una lluvia de hojas doradas. No has olvidado las viejas verdades, dijo el árbol, con un matiz de calidez. Pero falta la prueba final, la del espíritu. Escucha, te doy una semilla. Puedes cultivar un árbol que dará un solo fruto. Ese fruto puede alimentar a tu pueblo durante un año entero, o puede darte a ti, y solo a ti, vida eterna. Solo puedes elegir una vez. ¿Qué haces? Este acertijo era diferente. Era una elección moral. Vida eterna. Ser casi como el propio árbol. Pero luego pensó en Villarosa. En su gente. En su padre. Vivir para siempre, pero solo.
¿Viendo morir a todos los que amaba? Eso no era vida, era una condena. Planto la semilla, dijo Sebastián, su voz clara y firme. Cuido el árbol, y cuando el fruto esté maduro, lo llevo a mi pueblo. La vida no tiene valor si no se comparte. El gran roble permaneció en silencio. Finalmente, el rostro en la corteza se suavizó, casi como una sonrisa. Tu espíritu es fuerte, resonó la voz. Has demostrado ser digno. El camino se abrirá para ti. Pero no irás solo. Una de las raíces del roble se levantó del suelo, revelando un sendero oculto. Y de esa oscuridad, algo se movió. 2 puntos de un azul eléctrico aparecieron. Era un zorro, pero de un color que Sebastián jamás había visto. Un azul profundo, como el cielo del crepúsculo. Se acercó y se sentó a sus pies, mirándolo con una inteligencia que no era de este mundo. Él será tu guía, explicó el árbol. Se llama Caelus, no habla, pero te mostrará el camino. Síguelo, te llevará a la siguiente prueba. Pero cuidado, Sebastián, el bosque te ha aceptado, pero sus secretos más profundos están custodiados por algo más que acertijos. Ahora, ve, el rostro se desvaneció en la corteza. Caelus, el zorro azul, ladró suavemente y trotó por el nuevo sendero. Sin dudarlo, Sebastián lo siguió, adentrándose aún más en el corazón del bosque. El nuevo sendero era un corredor de luz tenue. A los lados, flores luminiscentes se abrían y cerraban, pulsando suavemente. El miedo de Sebastián se había transformado en asombro. Este no era el lugar oscuro de las leyendas, era un reino de belleza oculta. Pero la advertencia del árbol no tardó en hacerse realidad. El sendero se disolvió en una ciénaga cubierta por una niebla espesa y lechosa. Caelus se detuvo, nervioso, como advirtiéndole del peligro. Apenas Sebastián entró en la niebla, escuchó voces familiares. «Sebastián, vuelve a casa», dijo la voz de su padre, tan real que se giró de golpe. «Siempre supimos que eras un raro, Sebas». Persiguiendo cuentos de hadas, se burló la voz de un amigo de la infancia. Cada rumor era una flecha a sus inseguridades. La niebla le mostró imágenes. La cara decepcionada de su padre, el pueblo dándole la espalda. El pantano era un laberinto de sus propios miedos, diseñado para quebrar su espíritu. Por un momento, la tentación de rendirse fue abrumadora. ¿Y si tenían razón? Justo entonces, Caelus se frotó contra su pierna. El contacto lo ancló a la realidad. Miró los ojos azules y tranquilos del zorro. El animal no estaba afectado. Sebastián recordó de nuevo. No busques con los ojos. La ciénaga atacaba su mente a través de lo que veía y oía. Tenía que confiar en otra cosa. Cerró los ojos, pero esta vez, en lugar de buscar una guía externa, miró hacia adentro. Se concentró en por qué estaba allí. No por fama, no para demostrar nada. Era por la verdad, por su abuela. Se aferró a la pureza de esa intención como si fuera un escudo. No soy mis miedos, dijo para sí mismo. Soy la curiosidad de mi abuela. Soy el valor de mi ancestro. Al decirlo, la niebla pareció retroceder. Las voces se atenuaron. Abrió los ojos. Caelus lo miraba con aprobación. El zorro saltó y continuó, y Sebastián lo siguió, con la cabeza alta, ignorando los fantasmas que danzaban a su alrededor hasta que salieron al otro lado. El paisaje cambió de nuevo. Ahora estaban en un bosque de árboles petrificados. El silencio era total. Caelus lo guió a un claro circular. En el centro, no había nada. Solo tierra desnuda. Sebastián estaba confundido. ¿Este era el final? Caelus arañó la tierra y se sentó, mirando un punto fijo en el suelo. Sebastián se arrodilló. Nada, ¿se había equivocado? Recordó las palabras del árbol. Te llevará al umbral del verdadero misterio. Un umbral, una puerta. Miró a su alrededor, desesperado. No veía nada. Sacó el diario de su abuela. La puerta solo se muestra a quien no busca con los ojos. Quizás significaba algo más literal. Se puso de pie y observó el claro desde distintos ángulos. Notó que las sombras de los árboles petrificados se cruzaban en el suelo formando patrones, casi como runas. Y entonces lo vio. En el cielo, las ramas de 3 árboles se entrelazaban formando un arco perfecto. Y la luz que pasaba a través de ese arco caía exactamente en el punto que Caelus había señalado. La puerta no era física. Era un portal hecho de luz y sombra. Con el corazón acelerado, se colocó en el punto exacto donde caía la luz. Extendió la mano hacia el aire vacío y encontró resistencia, como tocar la superficie del agua. Una onda visible reveló por un instante el contorno de una puerta brillante. Era real. Empujó suavemente y la barrera cedió. Al otro lado solo había una oscuridad total.
Caelus se sentó. Su trabajo había terminado. Este último paso debía darlo solo. Sebastián miró la negrura insondable. Todo lo había conducido a este momento. Le dio una última mirada de gratitud al zorro azul. Respiró hondo y cruzó la puerta, sumergiéndose en la oscuridad. Por un instante, sintió que caía por un vacío infinito. Luego, sus pies tocaron suelo firme. Poco a poco, sus ojos se adaptaron. Estaba en una caverna inmensa, iluminada por millones de luciérnagas doradas y plateadas que se movían por el aire como estrellas atrapadas. Siguió un sendero de piedra hacia el centro de la cueva, donde las luces se arremolinaban en un vórtice. Y en el corazón de ese vórtice, lo vio. El corazón del bosque. Flotando en el aire, había lo que parecía una gota de luz líquida solidificada, pulsando con un ritmo suave y constante, como un corazón. Galaxias en miniatura giraban dentro de él. No era un objeto, estaba vivo. Sebastián se acercó y extendió una mano temblorosa. Al rozar la superficie, una oleada de conocimiento puro inundó su mente. No eran palabras ni imágenes. Era comprensión. Sintió la historia entera del bosque. Sintió la vida de cada criatura, la conexión entre todas las cosas. El ciclo infinito de vida, muerte y renacimiento. Comprendió que el cristal no era un tesoro que daba poder. Era la conciencia del bosque, su memoria, su alma. La sabiduría no era poder sobre otros, sino la comprensión de que tú eres parte inseparable del todo. Vio a su ancestro, no como un conquistador, sino como un estudiante humilde. Vio a su abuela, sintiendo la misma llamada, pero eligiendo ser guardiana de la historia. Y se vio a sí mismo. Las pruebas no eran obstáculos, eran un reflejo de su propio viaje interior. El bosque no lo estaba juzgando, lo estaba ayudando a descubrirse. La vida eterna del acertijo no era vivir para siempre en un cuerpo, sino entender que la vida misma es eterna. Al entender tu lugar en el ciclo, trasciendes el miedo a la muerte. Mientras absorbía todo esto, sintió que el cristal le ofrecía una elección. La misma que a su ancestro. Podía quedarse, fusionarse con la conciencia del bosque y existir para siempre en esa paz absoluta. O podía volver a su vida finita, pero llevando consigo una chispa de esa comprensión. La tentación de quedarse fue inmensa, pero pensó en Villarosa, en su pueblo, viviendo con miedo a algo tan sabio, en su padre, atrapado en su temor. Se dio cuenta de que el verdadero valor del conocimiento no está en poseerlo, sino en compartirlo. Con una resolución total, retiró la mano. Hizo una reverencia al cristal. Gracias, dijo. En respuesta, el cristal pulsó con una luz brillante que lo envolvió, depositando una pequeña chispa de su energía en su corazón. No era un poder, sino una semilla de sabiduría. La luz se atenuó y el camino de regreso apareció ante él. El viaje de vuelta fue extrañamente rápido. El bosque, ahora, parecía acelerar sus pasos. Al otro lado de la puerta, Caelus lo esperaba. Le dio un último empujón con el hocico y se disolvió entre las sombras. Sebastián caminaba por los mismos senderos, pero todo era diferente. Ya no sentía amenaza, sino una conexión vibrante con todo. Podía sentir la vida en los árboles, oír la melodía en el canto de los pájaros. El bosque ya no era prohibido, era su hogar. Cuando llegó al borde, el sol de la tarde bañaba a Villarosa. Se había ido solo por un día y una noche, pero sentía que había pasado una vida. Ya no era el joven impulsivo que se fue. La inquietud de su alma había sido reemplazada por una calma profunda. Su regreso no fue una fiesta. La gente salió de sus casas, mirándolo con asombro y sospecha. Su padre corrió hacia él, con el rostro lleno de alivio y enfado. ¿Dónde has estado?, le exigió. Sebastián simplemente lo miró, y por primera vez, su padre no vio desafío en sus ojos, sino una serenidad que lo desarmó. Fui a escuchar, dijo Sebastián en voz baja. En los meses que siguieron, Sebastián no contó los detalles de su viaje. Sabía que nadie le creería. En cambio, compartió su sabiduría con acciones. Ayudó a los granjeros a encontrar agua, guiado por una intuición que parecía guiarlo desde la tierra. Consolaba a los que estaban de luto, hablando de la vida y la muerte como parte de un ciclo. Y cada vez que alguien miraba al bosque con miedo, él sonreía y decía, no hay nada que temer. Solo hay que aprender a respetar. Poco a poco, el pueblo empezó a cambiar. El miedo no desapareció de la noche a la mañana, pero fue atenuándose. Empezaron a ver el bosque no como una amenaza, sino como la fuente de la nueva sabiduría de Sebastián. Él había traído una parte del corazón del bosque a Villarosa.
Su vida había cambiado para siempre, convirtiéndose en un puente entre dos mundos. La leyenda de su familia se había cumplido, y una nueva acababa de comenzar. La historia de un joven que entró al bosque prohibido y regresó, no con poder, sino con comprensión. Y esa, al final, es la única magia que de verdad importa. La aventura de Sebastián nos recuerda algo poderoso. Que los mayores tesoros no están enterrados bajo tierra, sino en los viajes que nos atrevemos a emprender, sobre todo hacia nuestro interior. A veces, para encontrar las respuestas, primero tenemos que aprender a escuchar el silencio. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué bosque prohibido te llama en tu propia vida? ¿Qué leyenda o sueño has dejado de lado por miedo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Dinos si te gustó, y si te fascinan estos misterios, no olvides activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Al final, Sebastián nunca necesitó volver a lo profundo del bosque. Descubrió que la magia que buscaba no estaba encerrada en una cueva secreta. Estaba en todas partes. En el amanecer sobre Villa Rosa, en la risa de un niño, en el crecimiento silencioso de un árbol. Su aventura no le dio un destino, sino un nuevo comienzo. Le enseñó que el valor no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuántos bosques prohibidos nos rodean, esperando simplemente a que alguien sea lo bastante valiente como para dar el primer paso?